dos excepciones aquí es que se habla virtualmente inagotables, producto de que no se agotan en el tiempo, pero sí tienen variabilidad. ¿Variabilidad en qué sentido? Las lluvias no son en todo el año, tampoco son en la misma cantidad todos los años. Entonces eso lo hace ser un poco vulnerable, ¿ya? Lo otro, la solar también tiene una vulnerabilidad también con respecto a que es solamente de día y no de noche. La eólica también, por ser también un recurso natural, es eh, en ocasiones no hay tanto viento y en ocasiones sí hay más viento que en otras oportunidades. Entonces no la hace ser constante, por eso es también virtualmente inagotable, porque en cierto punto se agota en algunos periodos del año, podríamos decirlo. ¿Mm? Los tipos de energía renovable, los que le hablaba hace un momento, es la energía hidroeléctrica, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, unimotriz, biomasa y los biocarburantes. Se los repito porque vamos a hoy día ingresar un poco más a lo que es el área solar, ¿ya? Pero vamos a hablar también un poco de la energía hidroeléctrica. Todos sabemos que la energía hidroeléctrica en este caso proviene de la fuente de agua que se tiene por los embalses en la cordillera. Y con ello nosotros, por medio del desnivel que existe, por la caída del agua, generamos un movimiento mecánico con el cual generamos electricidad. Desgraciadamente, esa es la forma más práctica de generarla o la más recurrente, producto de, a excepción de la solar, podríamos hablar, pero todo el resto, mareomotriz y unimotriz, todas tienen relación con la mecánica, tienen que generar una energía, una fuerza mecánica, ya un movimiento para poder generar electricidad. La hidroeléctrica, hay muchas en el país. Todos sabemos el tema de lo que generan para el medio ambiente. No es tanto lo que podríamos decir como contaminación, sino que el hecho de destruir gran parte del medio ambiente producto de llenar de agua lugares que anteriormente han sido habitados por animales y por personas, ¿ya? Entonces no es una fuente tan amigable para, o sea, a la visión de todas las personas en el país. Sí es una de las más importantes, producto de que la fuerza del agua es bastante. Entonces, la energía que tiene el agua en este caso, al llevarla a fuerza mecánica y generar electricidad, es grande, ¿ya? Entonces, por esa condición, es una de las principales en generar electricidad. No así, en este caso, las que no son renovables, como los combustibles fósiles, ya sea el diésel y el gas. Esos tienen un costo más elevado, producto de que para poder generar ese movimiento tenemos que comprar el combustible, ¿ya? Eso tiene un costo agregado, el cual se traduce también en el valor final del kilowatt, en este caso, generado. ¿Ya? El agua tiene un valor un poco menor, producto de que no se está comprando un tipo de combustible para hacerlo funcionar, sino que el agua es eh, viene del cielo gratis, no es en este caso pagada, no tiene un valor agregado tan alto como el de los combustibles, podríamos decirlo. Entonces, como le hablo de la planta hidroeléctrica, también tiene unos inconvenientes. Y los inconvenientes es que Chile tiene un mayor uso de la electricidad con unos periodos de horario en el día, que son entre las 6 y las 11 de la noche. Al existir este periodo de mayor consumo y mayor demanda eléctrica, genera que la hidroeléctrica es más fácil para ellos liberar un poco más de agua y generar mayor energía al sistema interconectado. Pero, ¿qué es lo que conlleva como desventaja? El hacer funcionar mayor cantidad de generadores, producto del derrame de mayor cantidad de agua, genera también un mayor costo en el precio del kilowatt, porque también empiezan a funcionar mayores centrales de gas, de carbón y de diésel, ¿ya? Entonces, esto conlleva un valor más alto en el kilowatt, ¿ya? En cuanto a precio, y eso se ve reflejado en nuestras cuentas. Por ello, nosotros en las cuentas del- de la
electricidad, tenemos distintos valores y tramos dentro del día, que tienen distintos valores del kilowatt, entonces todo eso se calcula al final y por ende, al tener un mayor consumo entre las 6 y las 11 de la tarde y mayor demanda de electricidad del país hacia las centrales eléctricas, genera que el costo del kilowatt es más elevado. Con ello también trae otro problema, que es la liberación masiva de agua de las plantas, de los embalses, que en cierto punto se pierde, entre comillas, producto de que el agua entre que se libera de la central y llegar al mar debe tener un periodo aproximado de 5 a 7 horas, lo cual genera que si yo libero agua a las 6 de la tarde, voy a tener esa cantidad de agua en el río en un horario en donde la agricultura no va a ser beneficiada. ¿Ya? Entonces, también tiene una desventaja medioambiental, podríamos hablarla, y que a la vez se traduce en un problema hacia la agricultura chilena. El, el otro tema de la hidroeléctrica también es lo que siempre se ha estado en boga en estos momentos, que es la parte ecológica por el llenar de antenas, o sea, de torres de alta tensión en lugares donde el turismo es bastante importante. ¿Mm? Entonces ese es un poco del problema en esto. La solar, hay plantas solares hoy en día en el norte con distintas formas. Hay la captación solar, que esa del panel fotovoltaico es, podríamos decir, la única que no necesita una fuerza motriz para generar la electricidad, ¿ya? En comparación a todas las otras energías. Pero ya se está viendo que se puede utilizar parte de esa energía eléctrica para generar una energía motriz para tener mayor cantidad de captación de la electricidad y darle como un mejor uso en cuanto a los horarios donde no hay la luminosidad del sol, que sería en la noche. ¿Ya? Nosotros estos sistemas, desgraciadamente, son buenos para inyectar electricidad al sistema interconectado cuando está de día, pero en la noche ya es obsoleto, es cero. ¿Ya? Entonces, hoy en día se están diseñando nuevas centrales, no sé si han visto por televisión o en internet, que hay una que con el espejo de Atacama, no sé cómo es el nombre que tiene, que calienta la sal, ¿ya? Y esa sal se ocupa para generar electricidad en la noche, pero sí generan un efecto de guardar energía por medio de calor y luego eso se va a un sistema nuevamente mecánico, motriz, para generar la electricidad, no así el panel fotovoltaico, ¿ya? El otro sistema es el eólico, que todos ya lo hemos visto en parte de Chile, parte de nuestra geografía. Este sistema que son grandes molinos, tienen el mismo principio también. Si hay viento, generan un movimiento mecánico, el cual se traduce en la generación de electricidad. ¿Mm? No, los lugares donde se instalan son variados dependiendo de cálculos que hacen para poder sacarle mayor beneficio al viento, porque tampoco es mucho ni poco, sino que una cantidad de viento que sea constante, ¿ya? Y que tenga una fuerza determinada. La mareomotriz es un sistema que, por estudios acá en Chile, nosotros tenemos mucho mar. Puede ser muy usada, pero en estos momentos está como en su inicio, ¿no? En estudio. Eh, en otros países, en Japón y el Reino Unido, en donde sí se utilizan, porque tienen diferencias de marea bastante marcados, al igual que Chile también, pero en esa zona es donde en estos momentos se está utilizando como generación ya para todo público. La geotérmica es una energía que se extrae del calor de las profundidades de la Tierra. En Chile se ocupa mucho en el norte, pero en algunas plantas que son más para industria, más que para el uso de las personas. ¿Ya? No llega no es tan fácil que llegue a nosotros, que nos sirva aquí en Santiago, un ejemplo, una planta que esté en el norte, porque por lo general no son tan grandes en envergadura, sino que son de poca potencia. La undimotriz, que es el de la jola, también se ha visto en otros países que colocan unos tipos de gusanos, así que pasa el agua por dentro.
Entonces, acá en Chile tenemos mucho mar, pero todavía no ha sido explotada. ¿Mm? La biomasa y los biocarburantes, lo hablo un poco juntos porque son un poco sale de la naturaleza, los desechos vegetales, como así también de plantaciones que todos hemos visto el biodiesel, que se viene usando hace bastante años, pero siempre en una demanda bastante baja, que es más casi para usos privados, no sé, más algo de laboratorio y cosas así, que está como en estudio, pero todavía no ha explotado como quizás podría utilizarse en comparación quizás en otros países que tienen mayor plantación, que siempre se habla de la fermentación, un poco de la caña de azúcar para generar combustible de vegetales. La energía del sol. Dentro del variado uso de la energía del sol, hablaremos de su uso en las áreas de generación de energía eléctrica y energía calórica. La energía eléctrica que le hablaba era el tema del solar y la térmica es con respecto a los paneles calentadores de agua sanitaria. El sol es una fuente de energía inagotable, su intensidad calórica y lumínica es variable y no es constante a lo largo del día y del año. Eso es lo que todos vemos. Hay días nublados, la intensidad del sol no es la misma entre diciembre y enero en comparación a junio-julio. ¿Ya? Un cálculo básico es de 1000 watts por metro cuadrado para la electricidad. Ese es un cálculo básico para dimensionar en ocasiones paneles solares y es como un dato que sirve bastante. No es tan exacto, pero sí sirve para hacer cosas domiciliarias ya personales. Una instalación de energía solar térmica permite reducir el gasto en dinero en calentar agua de una vivienda entre el 50 y el 70%. Eso es una realidad, yo creo que ya bastantes personas tienen ese sistema de calentadores de agua en sus techos y es bastante rentable, podríamos decir, que ahorra bastante gas, uso de calefón, entonces es bueno. La única, podríamos decir, desventaja un poco es la calidad de nuestra agua. Una instalación fotovoltaica permite reducir el costo de energía eléctrica dependiendo de la instalación que tengamos. ¿Mm? Eh, sí, es que depende de varios factores. La energía fotovoltaica va a depender del tamaño de paneles. Bueno, lo más importante siempre es saber cuánto es lo que yo quiero de energía eléctrica para poder dimensionar un sistema de fotovoltaico. ¿Mm? Uso de la energía solar. Generación de agua caliente sanitaria. Tipo de calentadores atmosféricos presurizados, presurizado heat pipe y el presurizado coil. Aquí afuera hay varias presentaciones de estos tipos de calentadores solares de agua sanitaria. Son bastante variados. Hoy en día, para hacerlos más eficientes, los mezclan con calefón, con caldera, con, bueno, con calentadores eléctricos también. Entonces es bien variado para obtener una mejor eficiencia del calor. Los calentadores atmosféricos se utilizan, son los más económicos, pero es tan simple como lo que se hacía antiguamente, que es calentar el agua en un balde al sol y darse una ducha. El problema que tiene es que desgraciadamente cae la presión de caída del agua es producto del desnivel, ¿ya? Y su caudal no es tan grande. Entonces, desgraciadamente no son tan usados, pero sí son bastante económicos, pero se pueden agregar algunos artefactos, ya sea como bombas presurizadoras, para lograr tener un mejor caudal y una mayor presión. El presurizado ya utiliza la presión nuestra de la red, o derechamente también tienen incluida una bomba y un sistema electrónico para poder mantener el caudal y la presión que tenemos en nuestras casas. ¿Mm? El presurizado heat pipe ya es un sistema distinto en donde se calienta una barra de aluminio con cobre, la cual está con unos vidrios ahí que son unos tubos que permiten captar mayor
radiación solar y a la vez calentar el agua que estaría en este caso en el estanque superior. Ese es el mejor sistema en estos momentos que podríamos hablar, producto de que no está el agua en contacto directo con las tuberías de captadores solares, entonces no genera tanta corrosión en la tubería y tampoco aislación producto de las sales que contiene el agua. Porque todos sabemos que el agua, al estar sometida a temperatura, más encima hay metales en esa zona, se empieza a adherir el sarro en este caso, ¿ya? El calcio del agua, entonces empieza a generar un efecto de aislación y a la vez de obstrucción de las tuberías. El calentador presurizado coil es otro sistema que en esas tuberías pasa un glicol o cualquier tipo de calentador secundario, podríamos decir, y el cual interiormente pasa nuestra agua potable, o sea, el agua sanitaria, por dentro de una bobina, por eso se llama coil, que es como una tubería en círculo, la cual se calienta a través por un tema de conducción directa en este caso, el calentador secundario, que sería el glicol. ¿Por qué utilizan glicol? Porque el glicol tiene mayor aguante en caso de existir temperaturas bajo cero, como este aparato está al exterior. Entonces hay días en el año que existen temperaturas bajo cero y así no se congela. Podríamos hablar un poco de desventaja eso en comparación al atmosférico, pero en la práctica es bastante controlable el tema de cuando baja la temperatura a 0 grados, porque se pueden vaciar, entonces no habría problemas. Quizá el tema es que requiere mayor atención de parte del usuario, ¿ya? Los beneficios: agua caliente en todo momento, colectores solares asequibles, porque hoy en día sí están bastante más económicos en comparación a antes. No sé, un heat pipe puede costar del orden de los 400.000 pesos para una vivienda, a 500.000 pesos. En comparación al el atmosférico, que debe estar bordeando los 200.000 pesos, la mitad. Así que es asequible cualquiera de las tecnologías, porque bueno, va a depender de cada quien el grado de automatización, podríamos hablarlo. La instalación es simple, porque un trabajo, ya sea, ahí siempre se muestran en los techos, pero no necesariamente tienen que estar en los techos, puede ser en un patio. ¿Mm? No aquí en Santiago, porque las casas no son con tanto patio. Fácil de operar por el usuario. Hoy en día todos los sistemas son bastante amigables, ¿ya? En cuanto a controladores, sistemas de válvulas, bombas presurizadoras para agregarle al sistema. Quizás el mantenimiento todavía no es tan de poder hacerlo por el usuario, porque todavía se necesitan el técnico, porque hay fallas que pueden ocurrir debido a lo que le hablaba el calcio en el agua, que eso, para evitar, ya tendríamos que suministrar nuevos productos como un ablandador de agua, ¿ya? O una central de osmosis para poder tener el agua más limpia, porque todos sabemos que ese problema se genera en todo Santiago y en muchas partes de Chile, porque la salinidad que tiene el agua, o los minerales, podríamos decir propiamente tal, es bastante elevada. Más en zonas donde, como Maipú, que la mayor cantidad de su agua potable la extraen de subsuelo, no así tanto de la que viene de la cordillera, que va a depender muchas veces del grado de filtración que tenga por las mismas napas que la cantidad de minerales que pueda traer. Así que eso es variable, pero en sí, para dar un dato promedio, debe bordear los 500 ppm de, de minerales el agua corriente hoy en día acá en Santiago, en comparación a como 700 a 800 Maipú, ¿ya? Eso es bastante. La instalación es a lo largo del país, siempre es mejor la zona donde hay más calor, pero la zona hacia el sur también es recomendable, producto que podemos agregar eso del sistema auxiliar, que podríamos hablar que puede ser el Califón. Entonces ya no necesitamos elevar la temperatura de 5 a 8 grados, que es el promedio que nos llega el agua a nuestra vivienda, sino que calentarla desde una temperatura de 25 hacia arriba. Entonces el gasto energético es bastante menor, producto que cuesta menos al califón o caldera que tengamos asociado con este sistema,
que es una forma de hacerlos más eficientes también. Hoy en día es dar un precalentamiento, ¿ya? Pasando a la instalación solar fotovoltaica. Estas son las partes que se necesitan para poder tener una instalación fotovoltaica en nuestro hogar, ¿ya? Es bastante simple en cierto punto, ¿ya? Y hoy en día asequible, producto de que ya la gran mayoría del comercio eléctrico ya se están vendiendo los paneles solares, ¿ya? El regulador de carga, las baterías, ¿ya? El inversor de voltaje, que primero lo conocimos porque las personas que tenían auto en ocasiones podrían insertar ese aparato y poder cambiar el voltaje para poner, no sé, un televisor en una casa rodante, ¿ya? Entonces por ese lado ya eso se conocía de antes, ¿ya? No tanto así los paneles. Una instalación fotovoltaica necesita de varios componentes: el panel solar, las baterías, controlador de carga, inversor de voltaje, protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas por lo general las personas no las asocian mucho a esto, pero esto es bastante, es peligrosa la electricidad, a pesar de que sea 12 volts, pero todos hemos visto, no sé, si junta el positivo y negativo en la batería del auto, sale una chispa grande, y si tiene un cable delgado, eso se derrite y puede hasta inflamarse, ¿ya? Entonces es peligroso, por eso es re importante las protecciones eléctricas. Hoy en día para ese tipo de paneles venden ya automáticos, ¿ya? Lo automático no están quizás tan a la venta en empresas que hoy en día están aquí presentes, como Ticino. Ellos no lo traen, Legrand tampoco he visto que fabrique ese tipo de automáticos. Pero sí puede uno comprarlo con empresas que traen desde afuera esos productos, siempre y cuando estén certificados, ¿ya? El sistema fotovoltaico tiene muchas ventajas en cuanto a que nosotros aquí, en este sistema que es bastante simple, nos entrega aquí la iluminación sin pasar por el convertidor de voltaje, producto de que hoy en día existen ampolletas de 12 volts, ¿ya? La ampolleta de 12 volts tipo LED, que consume bastante poca potencia, estamos hablando de casi 7 watts, que es bastante similar hoy en día a las ampolletas LED que existen en el mercado, pero para 220. Con el inversor ya podemos energizar cosas más grandes, ya sea como la lavadora y el televisor. Entonces es bastante más, tiene bastante más uso. Ahora, después vamos a analizar de por qué la lavadora ahí sale, pero en realidad no es tan rentable. El panel fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos nos permiten captar la radiación solar para generar electricidad, la cual suministramos a nuestra vivienda y así usamos nuestros artefactos eléctricos de iluminación, refrigeradores, hornos, etc. Son variados en tamaño y potencia. Son variados porque existen de 10 watts, 20 watts, 30, de 75, de 85, 100, 250, ¿ya? Es variado. Entonces va a depender del suministro de electricidad que nosotros queramos, es la cantidad de paneles que vamos a poner y cuál es el que vamos a elegir. Los voltajes también son variados, existen de 12, 24, 48 volts. Mientras mayor es el voltaje, nosotros podemos conectar máquinas más grandes, producto de que la inversión de corriente nos beneficia bastante más. ¿Mm? Las baterías acumuladoras. Hoy en día, esta es la parte quizás más importante en el panel fotovoltaico, producto de que la radiación del sol es durante el día, entonces necesitamos acumular para poder tener electricidad en la noche, ¿ya? Y poder seguir con nuestras funciones diarias. Hoy en día la tecnología aquí en cuanto a Chile, incluso lo podemos ver aquí afuera, la mayoría de las herramientas están viniendo inalámbricas. No sé si se han dado cuenta, Makita está aquí afuera, DeWalt, Black & Decker parece que es la única que no tiene tantas cosas a batería. Pero todos están cambiando estos sistemas, ¿ya? Producto de evitar esto, el cablerío.
solamente evitarlo, ¿ya? Y la están haciendo con mayores voltajes, producto de que la demanda eléctrica de cada artefacto es mayor, porque antiguamente, no sé, un taladro podíamos ocuparlo en fierro sin problema, lo ocupábamos en madera y nos duraba bastante poco la batería. Hoy en día no, pues duran bastante y además han hecho algo que es bastante importante económicamente hablando para el usuario final, que es, que lo vi ahora aquí en The World, que la misma batería la utilizan para varias herramientas. Entonces así no queda uno en que yo llevo un taladro más una galletera, un ejemplo como maestro, y hago unas perforaciones y se me acabó la batería del taladro y tengo que cargar esa batería para poder reutilizarlo. No, sino que saco la de la otra, de la galletera y la coloco en el taladro y puedo así hacer uso y dejar cargando la otra. Entonces, como en cierto punto esto está diseñado para no empresas muchas veces, sino que el maestro solo tiene dos manos, trabaja con una herramienta a la vez. Entonces puede tener ese intercambio y así generar un mejor uso en las baterías. Las baterías, ¿ya? Hay varios tipos de baterías, selladas, gel inundadas y de distintas de litio y de muchas cosas más. El litio es bastante bueno porque permite que la batería tenga una mayor potencia, son fuertes, ¿ya? Entonces podemos darle una mayor duración a nuestros productos eléctricos a niveles casi de duplicar la otra tecnología de las baterías, ¿ya? La potencia de la batería se mide en amperaje y eso nos va a hacer sacar un cálculo práctico para poder calcular qué tipo de batería es la que necesito. Todas vienen por una nomenclatura de amperaje en comparación a la hora. Un ejemplo, uno compra una batería 12 volt, 7 amperes, la A, y la H, 7 amperes hora. Entonces puede uno calcular, si yo tengo una ampolleta que consume 1 amper, ya puedo decir prácticamente que esa batería en la práctica podría durarme 7 horas, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de poder hacer cálculos rápidos, ¿ya? El controlador de carga inversor y el inversor de voltaje. El controlador de carga es como el cerebro en nuestra instalación, el cual nos permite que él discrimina entre, si está la radiación solar, podemos usar iluminación o cualquier artefacto y puede pasar la energía a través del controlador e ir directamente al producto y no hacia las baterías, ¿ya? Como así también que si la carga no es tan eficiente, producto de que puede estar nublado ese día, el suministro de electricidad viene desde la batería. Entonces, el que discrimina en cuanto a quién es el que suministra la electricidad final, ¿ya? Estos aparatos también son variados, hay de 10 amperes, 20 amperes, 100 amperes, hay de muchos tipos, ¿ya? Lo importante en esto, de este aparato, es tener bien claro el destino que uno tiene de los sistemas fotovoltaicos. Lo más común es utilizar el de 10 amperes, producto de que 10 amperes es bastante en 12 volt, porque mientras más alto se encarece todo, conductores, lo que le hablaba, el inversor de voltaje, cantidad de batería, la cantidad de paneles, ¿ya? El inversor de voltaje es el que hace el cambio de los 12 volt y nos eleva la corriente a los 220 volt, que es el uso de todos nuestros artefactos de electricidad. Hoy en día están saliendo refrigeradores, incluso, pero eso es antiguo, de motocompresores que son a 12 volt. Entonces, en esos tiempos sí podíamos tener directamente, sin ocupar este aparato del inversor, producto que este aparato tiene un costo bastante elevado, ¿ya? Entonces, eso hace encarecer aún más todo el sistema solar fotovoltaico que tenemos, ¿ya? Entonces, por eso es recomendable tener separados los consumos, ya sea el consumo de iluminación, ¿ya? Tenerlo separado con 12 volt para poder quizá reducir un poco el desgaste de energía en cosas que nos consumen también solamente por el hecho de estar, porque ese aparato, con solo el hecho de estar, también tenemos una pérdida de eficiencia del sistema porque nos consume una energía producto de un ventilador que tiene, porque al hacer la transformación genera calor.
y al generar calor necesito disipar ese calor. Y al disiparlo tengo un gasto de energía que en la práctica no es un aporte para mí, ¿ya? Entonces pasa a ser una desventaja. ¿Mm? Lo otro es que las potencias, si se dan cuenta, este es de 400 watts. Al hacer el cambio a 220 volts y hacer por una fórmula simple, eso me equivale como a 1,5 amperes. 1,5 amperes en 220 volts no alcanzo a encender, pucha, 5 ampolletas. No es tanto. Entonces, si se dan cuenta, y este de 400 watts debe tener un costo cerca de los 70.000 pesos, ¿ya? Porque hay dos tipos de inversores que son unos de onda pura, que es el más recomendado, producto de que ese sirve para conectar motores, ¿ya? Porque ahí el tradicional, la frecuencia de la electricidad hace que cuando yo conecto cualquier artefacto, esto no me dé la capacidad. Aparte de esto que dice 400 watts, en la práctica debe ser 300 watts, ya tiene una disminución. Entonces, es bastante todavía de estudio, un poco, cuando nosotros queremos hacer nuestro sistema fotovoltaico en nuestro hogar, ¿ya? ¿Es recomendable? Sí, porque ayuda al medio ambiente. El tema pasa derechamente por el retorno de la inversión, porque son artefactos que en estos momentos todavía están un poco elevado el valor. Entonces el retorno de la inversión debiera de ser, está calculado como entre 8 y 12 años. Entonces no es tan económico en la práctica y el retorno de la inversión tampoco es tan rentable. Hoy existen sistemas que los venden las empresas de electricidad que son con sistema de que yo puedo vender mi exceso hacia la red, pero a un costo que realmente no me conviene. Entonces no es tan rentable como para el usuario final de vivienda en estos momentos. Quizás para la industria sí es bastante provechoso porque es más fácil para ellos determinar y hacer los usos en artefactos que para ellos son más rentables. Un ejemplo, un ejemplo simple podría ser esto. Estos usos en la energía fotovoltaica, que son paneles de emergencia. Estos paneles son bastante rentables, porque ya ingresa ahí lo que es un valor agregado en cuanto a que no tengo electricidad, no tengo iluminación. Y ahí podríamos decir que para mí sí es importante y el valor que va a tener es mucho mayor. Entonces ahí sí me conviene invertir. Ejemplo, aquí en Santiago si yo gasto 20.000 pesos a 30.000 pesos de electricidad al mes y voy a invertir 500.000 pesos en un aparato que voy a poder tener, no sé, la iluminación en mi casa, voy a tener una recuperación de la inversión entre 5 a 8 años si lo instalo yo. Pero si lo instala una empresa, quizás el retorno de la inversión va a ser a 12 años, siempre y cuando no falle nada, ¿cierto? Porque si no requiere técnico y requiere cambio de algún tipo de artefacto. Entonces, eso no es tan rentable en estos momentos. Pero esos sistemas en una casa que está lejos de la electricidad, sí es rentable y muy rentable, ¿ya? Si nosotros tenemos una conciencia ambientalista, también es rentable. Por eso es un tema también de actitud de nosotros, de poder invertir en este tipo de tecnología para beneficiarnos y nuestros hijos en el futuro, ¿cierto? Porque logramos que usar energías renovables y no las no renovables como son el combustible, que son los que generan CO2 y, bueno, todo el resto del calentamiento global, el cambio de temperatura y todo ese problema que se está generando hoy en día y que lo estamos viendo también en algunas partes del mundo. Entonces, ¿es beneficioso? Sí, para los lugares que no tienen electricidad. Hace poco me tocó ir a ver una familia que no tiene electricidad y uno puede decir, bueno, hoy en día en Chile todavía hay muchas casas que no tienen electricidad y él ha vivido toda la vida sin electricidad
y tiene un generador que es el único que utiliza para accionar la lavadora que estaba aquí antes. ¿Por qué utiliza la lavadora? Porque ellos dos trabajan, niños, entonces es un gran trabajo. Y sí invierte en combustible para hacer funcionar la lavadora, pero no así para hacer funcionar la iluminación en la noche, producto de que tiene un generador que es compatible con la lavadora por la potencia. Entonces no es compatible con la iluminación, que consume bastante menos. Ya no pasa a ser rentable el ingresarle, no sé, 1 litro de benzina, que le va a salir el costo del kilowatt 700 pesos por 1 hora, media hora, en comparación a la lavadora, que el trabajo que ejecuta la lavadora es bastante más. Entonces, sí es más rentable, ¿ya? Y en este caso, ahí sí conviene instalar un par de paneles solares, que pueden ser de 100 watts, que con una inversión calculada de 300 a 500 mil pesos, él sí va a tener electricidad. Y sí va a poder cargar su celular, porque no tiene electricidad ni siquiera para cargar celular, va a poder tener iluminación. La señora era la más contenta porque me dijo que la iluminación es la que le importa en la noche. El levantarse al baño, el estar con una vela, con un chonchón, que son cosas reales hoy en día en las personas que no tienen electricidad, que creo que es una de las cosas más importantes que nos puede dar la electricidad, es esto, la iluminación, porque ocupamos áreas que no se podían ocupar antes. Las podemos usar en horarios que antes no se podían utilizar, que era en la noche. Podemos iluminar lugares por seguridad, ¿cierto? Que es bastante más importante. Y recuerde que el uso de la energía renovable es cuidar el medio ambiente, que es lo que más les hablo, que es la importancia de esto. El invertir, muchas veces uno piensa en el retorno en qué voy a ganar yo, pero en esto de la energía renovable es qué van a ganar los demás en el futuro. O sea, es ponerse a pensar en eso e invertir y aprender nuevas tecnologías, ¿ya? No necesariamente tienen que construir para paneles fotovoltaicos y hacer unas instalaciones con 10 baterías para suministrar a toda la casa. No, puede ser solamente la iluminación, que la terraza, que el jardín, que el lugar donde se estaciona el vehículo, no sé, por seguridad, ¿ya? Eso es re importante, entonces se puede invertir en eso y a la vez todos aprenden a usarla y a cómo instalarla, que es lo mejor que puede haber. Esto es conocimiento personal. Mejoramos la calidad de vida. Le hablo hace un momento nomás de la persona que no tiene electricidad y que sí va a mejorar su calidad de vida. En la noche, sin iluminación, todos buscamos el celular, pero si el celular ya no está con la linterna, no podemos, o sea, no podemos ver y ahí ya nos limita inmediatamente. Ahorramos dinero porque siempre, siempre se ahorra dinero, siempre, ¿ya? Esto no es algo que les pueda decir, claro, el retorno en una cantidad de años, pero ese retorno es que recupero la inversión, pero yo quedé con los productos y me va a seguir generando electricidad en los años posteriores. Entonces, sí hay un ahorro en dinero, lo que pasa es que es poco percibible en el momento, ¿ya? Porque tengo que hacer una inversión. Entonces, eso cuesta en ocasiones, pero sí existe y es real el ahorro en dinero y a la vez contaminamos menos. Asesórese en la instalación de sistemas sustentables. ¿Por qué? Porque es bueno consultar. Es bueno consultar a las personas que tienen paneles calentadores de agua sanitaria, cómo les funciona, les gusta o no les gusta. Eso es muy importante, tener el feedback, la retroalimentación de quien los posee, ¿cierto? El que tiene fotovoltaico, yo tengo fotovoltaico para iluminar y es muy bueno. He invertido un poco, pero como yo mismo me lo fabrico y lo armo, el costo me sale a la mitad, ¿ya? Entonces, por eso es bueno y esta feria en sí está diseñada para las personas, eh, maestros individuales que sí puedan realizar este tipo de ejercicios y aprender nuevas tecnologías, ¿ya? Esto es sencillo, no es tan complejo. Documentense, estudien. ¿Mm? Muchas gracias por todo, por haber asistido. Dígame.
Buenas tardes. Buenos días, perdón. Bueno, no, Te eso no es. agradecía, digamos, tu incorporación de conocimiento a todos nosotros que nos venimos recién incorporando en esta materia nueva. Eh, por una parte, lo más visible que teníamos para este tipo de instalaciones era el panel solar y las baterías, que sabemos que son bastante costosas las baterías. Y la consulta que te quería hacer era con respecto al inversor. Si uno, para mayor cantidad de consumo o productos que se van a utilizar, los podía poner en serie, en paralelo, había más grandes, de 400 watts, ¿qué valores hay? Esa es la consulta. Se pueden colocar en paralelo, o sea, separar los consumos. Pero en la práctica, bueno, es más rentable, podríamos decir, hacerlo en paralelo, ya sea uno para la lavadora, otro para el refrigerador, para grandes consumos, le hablo. Pero puede también tener uno más pequeño que sea para el televisor, porque va a depender de las potencias que tenga cada artefacto, el inversor que yo utilizo. ¿Ya? Las baterías, desgraciadamente, están un poco caras, pero varían las calidades en relación a su precio. ¿Ya? Hay de varios tipos, pero son buenas en sí, y la vida útil promedio que siempre se habla son de 15 años. Es la vida promedio de las baterías. ¿Y la vida útil de los inversores o El los costos inversor, más grandes en inversores? es que el 1000 inversor watts, puede 1200. durar bastante, si no, es un artefacto que mientras funcione dentro de lo establecido, ya sea por la potencia que nosotros tenemos de uso y la potencia que entrega el inversor, no va a haber problema, va a ser como el televisor, o sea, yo lo puedo encender, usar y no va a haber ningún problema si yo no me pongo a hacer algo distinto con él. ¿Mm? Ahí que, dígame, caballero. ¿Cómo ¿Cómo? podría acceder a ello siendo que están en la red, algo así? Su exposición. Para acceder a mayor información sobre paneles, Exacto. hay distintas empresas que están haciendo cursos de capacitación, que tienen un cobro aproximado como de 50.000 pesos eh, por capacitación, y eso equivale a unas charlas teóricas de mediodía, ¿ya? Pero, Y son bastante completas y prácticas, porque esto no requiere ser ingeniero de la NASA para entenderlo, ¿ya? Esto es aplicar artefactos y empezar a hacer mezcla, y uno sabiendo potencia es solamente tener nociones básicas de electricidad y empieza a hacer y matemáticas y cálculos, y ellos le muestran las tablas, si esto uno va todo con tablas, ¿ya? Entonces saber elegir y buscar. Entonces no requiere un grado de expertise o de capacitación. Lo que sí necesita en ocasiones es un poco de asesoría, que es lo que yo hablo, porque al trabajar con electricidad usted necesita que compre todos los artefactos que estén certificados por la SEC, ¿ya? Ya. El estar informado por una persona que sepa de instalaciones eléctricas, si es que no tiene conocimiento ni uno. ¿Producto de qué? De que puede provocar incendios, porque todos sabemos el tema de la electricidad es peligroso. Entonces, tomando toda esa salvaguarda, claro que puede hacerlo. Y esos cursos le enseñan a eso también, a calcular el dimensionamiento del conductor, que eso también está en internet, si es que quiere buscarlo. Hay cursos de Bien. capacitación en internet hoy en día, así que ya no está ajeno a tener dinero o no para pagar un curso. Todo ya, toda la información está. El saber buscarla y el aprenderla depende de cada quien. ¿Mm? Yo he tratado de varias formas tratar de lograrlo. De hecho, he adquirido eh, LED en forma a granel. Sí, De hecho, de 10, 5 milímetros, 3 milímetros, y me han dado un cierto resultado. Ahora adquirí por vía internet un juego que uno tiene que armarlo, que es una celda solar más un pequeño integrado con diferentes conexiones para salir a 3,7 volts, que es más o menos exacto lo que necesita un celular como batería. Y en estos momentos se están vendiendo también pilas que tienen ese tipo. sí, una pila de Y 3,7 volts.
como sabemos que tenemos problemas con los terremotos, de repente se pueden cortar la luz y todo, Pero sí, esa es la importancia de esto. Porque imagínense, hoy en día tener una alternativa. existe totalmente la independiente. iluminación en plaza, en lugares públicos, que es necesaria porque la electricidad se corta y ya lo vimos el año pasado con el problema de la nieve. Entonces, hay gente que va a quedar sin electricidad, sin iluminación, pero hay gente que no, que va a ser la que va a invertir. Esto es así, por eso le hablo de que es de cada quien. Producto de que si yo quiero estar protegido y salvaguardado, voy a hacer una inversión en paneles solares, en sistemas de seguridad, en cosas que por lo general el grueso de las personas no lo hace. ¿Ya? Y lo que usted hace, claro, usted hace casi un trabajo de invención, de inventar cosas, de mezclar, que eso es bastante importante y es una de las formas fáciles de aprender. Lo otro que he tratado de aprovechar son cuando se echan a perder las cargadores o sea, las baterías de notebook, ¿Sí? generalmente es porque se cortan en alguna parte del sistema y casi todos son de 3,5 volt más o menos cada pila. ¿Sí? Entonces, de 3,5 a 3,7 volt no es mucho la diferencia. Pues sí, hay cosas que se aprenden solamente desarmando lo que está. Yo hace poco tenía un taladro a batería, que ya la batería cumplió su vida útil, y yo miraba y decía, ya esto lo perdí, porque no tengo cómo comprar esa batería, porque lo compré hace más de 10 años, entonces ya no existe. Lo desarmé y me di cuenta que tiene baterías recargables, que son las que venden en todas partes. Ya es la pila, ¿no? Sí, la batería. Entonces ya ahí puedo está repararlo, conectada en pero eso serie. depende de cada quien, pues, ¿me entiendes? No, Ahí están ya, conectadas en series para elevar claro, el voltaje están a en, 12, 18. claro, ahí usted elige, pues, si quiere aumentar voltaje o aumentar potencia, y por eso es la conexión ya sea en serie o en paralelo, ¿ya? En sea, serie usted aumenta voltaje, ¿ya? O sea, lo que más recomiendo en estos momentos, que lo más asequible y más rápido es poder acceder a la red que tiene información bastante amplia. Claro. Primero porque cosa es llegar con una pequeña base, Gracias. eso es muy importante. ¿Mm? Gracias.